chicos, la estructura que vamos a ver ahora es listas. Todos hemos utilizado en algún momento listas. La lista de súper, la lista de asistencia, una lista de actividades, ¿sí? Básicamente la estructura como tal, tenemos los elementos, los vamos ingresando en la lista y en muchas ocasiones no necesariamente se tienen que hacer en el orden en que vamos escribiendo las actividades, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de cuando hacen una lista para el supermercado, compran los productos exactamente en el orden en que los van ingresando en la lista. Chicos. No. No necesariamente, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Pero sí, lo ideal es, obviamente, comprar todos los elementos que vienen en esa lista. ¿Qué sucede entonces en una lista? Pues, y si se les ocurre algún otro elemento, pues lo anotan, pero si encuentran algún producto, pues lo eliminan de la lista y no necesariamente eliminan del principio, del fondo, sino también pueden eliminar del medio. Básicamente esa es una propiedad que van a tener las listas. Las listas como tal es una estructura un poquito más genérica, ¿sí? Y van a tener, algunos casos particulares de lista pues nos permitirían trabajar como si estuviéramos trabajando con pilas o con colas, inclusive con doblemente enlazadas. Bueno, entonces, ¿qué es una lista enlazada? Es una colección o secuencia de elementos que están colocados uno tras de otro, igual que cualquier estructura de las que hemos estado viendo. En la que con cada elemento se tiene un enlace, en donde este enlace lo puedo conectar con otro elemento de la misma estructura. Y tenemos dos campos, o en este caso dos atributos por lo general. Un segmento de datos, un segmento de siguiente, en donde, bueno, el elemento de dato, hemos comentado en muchas ocasiones, puede ser cualquier tipo de dato que tengamos, enteros, char, booleanos, una imagen, otra estructura, un objeto, otra estructura de datos, y el atributo siguiente pues no deja de ser un puntero hacia otro nodo, de tal manera que nos permite tenerlos enlazados. Y nuestra estructura básica es nuestro segmento de datos y nuestro segmento de siguiente. No necesariamente esta es la única, porque también vamos a poder más adelante verificar que tenemos otro tipo de listas, pueden ser doblemente enlazadas. En este caso, en una lista simplemente enlazada, pues nada más tenemos el dato y tenemos el siguiente. Pero también vamos a poder tener el doble enlace y en este caso también enlazar entonces el anterior y nuestro siguiente. Nuestra lista, básicamente la representación que tenemos es la que vemos en la imagen, en donde tenemos un puntero que nos apunta a la cabeza o al inicio de nuestra lista. Un puntero, algunas implementaciones nos permiten tener un puntero que nos apunte al final de nuestra lista. Y lo principal es que vamos a poder nosotros tener una posición que nos permita movernos a lo largo de la lista y poder tener en este caso un puntero a un valor en medio de la lista, de tal manera que yo voy a poder tanto insertar elementos como eliminar elementos de en medio de esta estructura. ¿Sí? Y de igual manera, pues, lo que les decía hace unos minutos, vamos a poder tener implementados listas simplemente enlazadas, ¿sí? Listas doblemente enlazadas, circulares simplemente enlazadas y circulares doblemente enlazadas, tal como las vimos en este caso en colas. Y recordemos que el enlace
el enlace simple o el enlace doble, básicamente lo que me permiten es la manera en cómo me puedo desplazar en la estructura. En este caso, en un simple enlace, solamente me puedo desplazar en un solo sentido, casi siempre hacia adelante, o en un doble enlace puedo ir hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Verificando mi nodo siguiente o mi nodo anterior. Y bueno, las listas circulares, o en este caso, circulares y simplemente enlazadas, o circulares doblemente enlazadas, pues me van a permitir de manera fluida poder moverme dentro de ella. Recordemos que en las simplemente enlazadas, solamente el último elemento, pues, nos referencia a un valor nulo, es decir, su siguiente es un nulo, quiere decir que hasta ahí termina. Pero cuando tengo circulares, pues el último elemento debe apuntar al primero en simple enlace, y el doble enlace, pues obviamente sería el primero, me tendría que apuntar al último. Tal cual vimos en este caso en las estructuras de colas. ¿Comentarios hasta aquí? Pudiese tener restricciones en este caso en la forma en cómo inserte datos, como saque datos, y esto me permitiría de alguna manera poder implementar lo que serían pilas, colas, ¿sí? Ya sea simples o dobles, en una lista. Sin embargo, pues las que nos interesan a nosotros es una característica de la lista, que son las listas ordenadas. ¿Qué diferencia una lista ordenada de una lista común y corriente? Por ejemplo, en el caso de cuando hacen la lista del súper, lo van anotando y lo van anotando conforme se van acordando, ¿cierto? Y lo anotan como si fuese una cola. Entonces, una lista sin orden puede ser utilizada como las estructuras que hemos visto, pero en particular la estructura lista ordenada ya tiene cierto orden, y aquí lo que nosotros podemos definir es ese orden nos va a poder ayudar para poder localizar más rápido la información, ya sea para insertar o para sacar, ¿sí? Obvio, dependiendo de la cantidad de datos que tengo. Por ejemplo, en el caso de la lista de asistencia, que tengo una lista de asistencia, yo puedo hacer una hojita y pasarlas y les digo, anótense en esta lista, y en ese momento esa lista tiene unas propiedades como si fuese una cola. Pero si yo ya tengo mi lista de asistencia, ¿qué orden, por lo general, qué orden lleva la lista de asistencia? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se ordena la lista? Por los apellidos. No, por lo general se ordenan alfabéticamente por apellido paterno. Si tienen el mismo apellido paterno, sería apellido paterno, materno. Y si tienen igual apellido paterno y materno, pues nombre. Y si tienen igual apellido paterno, materno y nombre, pues en este caso matrícula, que la matrícula sabemos que debe ser única. Y esto me va a permitir precisamente tener cierto orden, y lo ideal es que podamos nosotros tener unas listas ordenadas sin descuidar que las listas como tal incluyen todas las propiedades que hemos visto hasta ahora de pilas, colas, ya sea sencillas o circulares, simplemente enlazadas o doblemente enlazadas, ¿ok? Pero lo que los hace diferentes es que también aquí nos va a permitir manipular nuestra estructura en medio de estos valores. Yo voy a poder insertar o eliminar elementos en medio de mi estructura, y eso no estaba permitido en las estructuras de pilas y en las estructuras de colas. Ok, comentarios hasta aquí, chicos. ¿Algún comentario? No por el... ¿No? Ok, continuamos entonces. ¿Qué sucede ahora?
Pues la lista tiene una representación matemática, ¿sí? En donde la representación matemática, aquí es donde viene la abstracción de todo esto, porque una lista la puedo representar como una secuencia de 0 o más elementos, ordenada en este caso en un conjunto de una eneada de datos, donde n es mayor o igual que 0, ¿sí? En donde n es el número de datos que tengo de mi lista. Si n es igual a 0, pues obviamente nuestra lista está vacía, ¿sí? Y cada uno de los elementos van a tener propiedades y están ordenados de manera lineal, de tal manera que ocupan la misma, se ordenan de manera lineal, y yo voy a poder tener predecesores o sucesores. ¿Qué viene siendo el predecesor o el sucesor? El predecesor es que yo voy a poder controlar o tener información relacionada con el dato que tengo antes del elemento que estoy buscando o al que hago referencia, y sus sucesores también voy a poder manipular la información con los datos que están después del dato que estoy haciendo referencia, ¿sí? Y para la formalización matemática de todo esto es la siguiente. Para todo L perteneciente a una lista y para todo X perteneciente a... aquí deben ser los elementos de la lista. Y para todo P perteneciente a los punteros, ¿sí? Vamos a poder definir funciones matemáticas tales como lista vacía, recibiendo un parámetro L, en donde inicializa una lista como una lista vacía, como si estuviéramos creando una lista. Es vacía, que viene siendo, y de una lista, pues viene siendo los métodos esos que creábamos por lo general, métodos booleanos, en donde nos indicaba si la lista, o bueno, nuestra estructura estaba vacía, es decir, no tenía datos, o contenía información. Voy a poder insertar elementos en esa lista, y básicamente aquí me permite hacer lo siguiente: en recibir una lista, es decir, voy a insertar en una lista el dato X antes o delante del puntero P. Yo ya puedo decirle, ¿sabes qué? Este dato lo quiero delante de este otro. Por ejemplo, si yo los estuviera ordenando a ustedes, le dijera, ¿sabes qué? Jonathan se forma delante de Eduardo, y Eduardo se forma delante de Petrona, y así sucesivamente. Esto ya me permite manipular la información de este tipo. Voy a poder localizar en una lista un dato, ¿sí? Y esto me va a poder regresar dos posibles valores. Primero, la forma más fácil es que nos regrese un valor verdadero, si el dato existe en esa lista, o en otras, o también me puede regresar el puntero para saber en qué posición se encuentra ese dato, ¿sí? Dónde se encuentra el dato que estoy buscando. Voy a poder eliminar elementos en una lista. Voy a poder también saber la posición, ¿sí?, del nodo, la posición anterior de un nodo en la lista. Esto, si se dan cuenta, de la posición anterior de un nodo en la lista, y también poder insertar antes o después de un nodo, esto es nuevo. Esto es lo nuevo de la estructura. Esta es la dinámica que nos va a permitir poder insertar o sacar datos de en medio de esta estructura. Ahora sí ya está permitido poder insertar o sacar datos del medio. Voy a poder saber, en este caso, quién es el primero de la lista. En algunos casos pudiera yo también implementar cuál es el último elemento de mi lista y anular, es decir, vaciar una lista, ¿sí? Si se dan cuenta, matemáticamente estas son funciones matemáticas que nos van a permitir
manipular la lista. Existen lenguajes que permiten manejar directamente las listas. ¿Sí? Como estructuras con estas funciones. Ya estamos hablando de lenguajes de programación exclusivamente para este tipo de estructuras. Aunque estas operaciones pueden considerarse básicas, recordemos que pues, es decisión del programador saber cuáles tengo que implementar y cuáles no. ¿Sí? ¿Qué restricciones puedo tener para poder manejar la lista? ¿Sí? De tal manera que también podemos nosotros hacer modificaciones en estas y en lugar de insertar, puedo hacer directamente funciones como insertar al principio de una lista el nodo X o el dato X, quiero insertarlo al principio de la lista e insertarlo al final. Si yo tengo, y también yo voy a poder eliminar del principio o del final. ¿Qué sucede si, a ver, esta pregunta, ¿qué sucedería si yo tuviera una lista con restricciones en donde yo solamente pudiera restringir que puedo insertar y eliminar datos al principio de mi lista? ¿Qué estructura es la que hace eso? Las que hemos visto. Sería En las que yo solamente puedo tener control, en las que yo puedo tener el control en un solo nodo. ¿Sería que una pila en o la una cola cola? circular, una cola. No, no, sería en una pila. Recuerda que en la pila solamente teníamos acceso a un solo nodo, que era Sí. nuestro nodo tope. Le Sí. llamábamos tope. Y podíamos insertar y sacar datos. Entonces, si yo tengo restricciones de ese tipo, pues estaría implementando una pila utilizando listas. Si yo hago restricciones del tipo voy a insertar al principio y voy a eliminar del final, voy a insertar al final y voy a eliminar al principio en mi lista, ¿de qué estructura estaría hablando? ¿Una pila o una cola? De la cola lineal. Una cola lineal o una cola circular, ¿sí? Y si yo me permitiera también insertar o sacar datos del principio o del final, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estructura sería? La cola enlazada. Una lista, perdón, una cola con doble enlace, ya sea lineal o circular. Si se dan cuenta, entonces todas las propiedades de las colas y las pilas ya vienen implementadas en las listas. ¿Qué es lo único que hace, qué los hace diferentes? Bueno, aquí yo voy a poder manipular o voy a poder restringir ese tipo de propiedades para insertar o para eliminar. ¿Sí? Entonces yo voy a poder definir este tipo de elementos. ¿Cómo viene siendo la implementación? Pues la implementación básica o simple de una lista, pues es utilizando nuestro buen elemento nodo, en donde recordemos que tenemos el segmento de datos, al menos tenemos el segmento de siguiente, si estamos hablando de con un simple enlace. Si tuviera con doble enlace, pues necesitaría también otro puntero para el anterior. ¿Y cómo se declara? Pues ya lo hemos declarado en varias ocasiones, ¿no? Recordemos que tenemos nuestra clase, en este caso el dato, nuestro segmento de datos. Aquí en particular estoy diciendo que voy a tener una lista de datos entero, aunque esto yo puedo manipularlo. Y vamos a ver que nosotros estuvimos manejando datos de tipo objeto. ¿Por qué manejamos datos de tipo objeto? Pues porque en este caso el objeto, más adelante lo comento, el objeto viene siendo una superclase que incluye todas las clases. Pero pues yo aquí puedo decir, ¿sabes qué? Con el simple hecho de cambiar esta partecita y digo, ¿sabes qué? Voy a tener una lista de enteros. Y si yo quisiera una lista de chars, pues simple y sencillamente cambio mi tipo de dato a char y ya tengo una lista de chars.
Nuestro constructor, recordemos que debemos recibir el tipo de dato que tenemos, asignamos el dato y enlazamos su siguiente a nulo. La visibilidad que vamos a tener dentro de este nodo, pues obviamente va a estar dentro de nuestro paquete. Nuestro paquete, pues es el que nos va a permitir poder utilizarlo dentro de los diferentes programas o de las diferentes clases para poder tener acceso a, en este caso, este tipo de clase. Y los datos pueden incluir una lista, puede ser de tipos enteros, dobles, char, booleanos. Entonces, en todo caso, yo con el simple hecho de que cambie esta línea, ¿sí?, cambio el tipo de lista. Y puedo tener cosas así, inclusive definir una clase en particular, por ejemplo, la clase alumno, en donde la clase alumno defina que tenemos los atributos de matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, sexo, teléfono, cosas de ese tipo. Y yo puedo tener una lista, ¿sí?, de una clase, como pueden ver aquí. Si yo defino mi clase y yo digo que mi dato es esa clase, pues entonces tengo una lista con bastante amplia y no necesariamente mi segmento de datos no necesariamente es un solo elemento, sino es un conjunto de atributos que me van a permitir trabajar esa lista. Entonces, con el simple hecho de cambiar mi tipo de nodo, pues me permite cambiar la lista en sí para poder ser manipulada. Y lo principal, pues puedo representarlo de tipo objeto, de tal manera que si yo digo que es de tipo objeto, esto me permite también trabajar con cualquier tipo de elemento para mi lista. Ok, chicos. ¿Comentarios hasta aquí? Entonces, una lista como que te da toda la libertad de Perdón. insertar datos. Luego eliges qué restringes y qué no, ¿verdad? Sí, tú puedes, en este caso, recuerdan que les comentaba que en las colas podíamos tener una cola doblemente enlazada y también podía tener restricciones de insertar, restricciones de sacar. Lo mismo en este caso con las listas. Ya no vamos a detenernos tanto en la parte del doble enlace o el simple enlace, porque esas vienen siendo las mismas propiedades que vimos con colas. Ahora lo que me interesa es manipular la lista para poder saber qué tanto puedo hacer con esa lista. ¿Y cuál viene siendo su parte fuerte de la lista? Bueno, pues que puedo insertar y eliminar datos de en medio de la lista. ¿Sí? ¿Qué pasó, Eduardo? Dime. O sea, en pocas palabras, básicamente manipular la información que vayamos registrando en esa lista. En pocas palabras, Sí. queremos sacar, eliminar o agregar más de esa lista para, no sé, tener cierto punto de cómo queremos tener una estructura fija del uso de la lista, cómo queremos verlo o cómo mostrarlo. No, mira. Por ejemplo, la lista es más genérica. La lista Sí. dijimos que nos permite insertar y sacar datos tanto en adelante, del principio, del medio y del final. Ok, partimos de Sí. ese hecho, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, si yo tuviera una lista con ciertas restricciones exclusivas de ingreso, es decir, yo te restringiría, para esta lista en particular solamente puedo insertar y sacar datos del principio. Ajá. Entonces no ¿Qué sacaría estructura? lo de ni el final ni ante el último y nada de eso, nada más lo del No, principio. así es. Ujú. Pero, ¿eso qué estructura me lo hace? Una doblemente enlazada. No. ¿Qué qué es la estructura? Te permite solamente sacar y eliminar datos La de pila. un solo punto. La pila. Si te das cuenta, entonces la pila es un caso particular de una lista. Si yo te restringo que puedas meter datos de un lado y sacar datos de otro, ¿qué estructura es?
Una circular. Una cola. Una circular o lineal simplemente enlazada. Y si yo te pido que puedas meter datos y sacar datos de cualquiera de los dos lados, sería una cola doblemente enlazada, ya sea lineal o circular. ¿Qué sucede? Veamos esto. Observen esto. A ver. Recordemos que tenemos nuestra estructura pila y nuestra estructura cola. Una pila y una cola. En este caso una pila, y ya sabemos que tiene, esta es FIFO. No, perdón, es LIFO. Y esta es FIFO, ¿no? Son diferentes, no tienen las mismas propiedades. Dijimos que solamente se comportan exactamente igual cuando tienen, ¿cuándo? Cuando están vacías o tienen un solo elemento. Entonces pudiésemos, si lo vemos desde ese punto de vista, pudiésemos decir que una pila y una cola se comportan solamente igual cuando están vacías o tienen un solo elemento. ¿Sí? O si lo vemos como conjuntos. ¿Qué sucede con las doblemente enlazadas? Con las colas doblemente enlazadas. ¿Cumplen con las características de una pila? ¿Incluyen las pilas? ¿Incluyen las propiedades de una cola simplemente enlazada? ¿Sí? Pero, ¿qué los hace diferentes? ¿Qué los hace diferentes de esto? Pues el doble enlace permite que en ambos sentidos yo me pueda mover, ¿no? Y que pueda insertar o sacar datos de cualquiera de los dos elementos de mi estructura. Si se dan cuenta, entonces, la cola doblemente enlazada incluye todas las características de la cola lineal o circular y de la pila. ¿Qué sucede en este caso con las listas? Las listas incluyen todas las características de una cola doblemente enlazada, porque puedo hacer un doble enlace o un simple enlace, y las colas sencillas o las pilas sencillas. Como pueden ver, las listas, ¿qué las hace diferentes o qué las hace más potentes que estas otras estructuras? Que, recordemos, aquí solamente tengo un solo punto de acceso para manipular mi información, ¿cierto? Aquí tengo dos puntos de acceso, uno para insertar y uno para sacar. Acá tengo, aparte de los dos puntos de acceso, puedo insertar y sacar tanto del principio y del final. ¿Todo eso lo puedo hacer en listas? Sí. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué los hace diferentes? Que aquí puedo yo insertar y sacar datos de en medio de la estructura. Entonces, una lista es más genérica que una cola doblemente enlazada, que una cola normal o que una pila. ¿Sí? Entonces, con una lista yo puedo implementar cualquiera de esas otras estructuras. Bueno, ahora la pregunta, ¿y por qué no vimos entonces por qué lo primero que vimos no fueron listas, sino que vimos pilas y colas? Pues por este simple hecho. ¿Qué sucede? Ya cuando ven estas funciones, o sea, ya ahorita pueden verificar. Ya sabemos cuándo está vacía, ya sabemos cuándo está llena. Ya podemos nosotros identificar cuándo son con un simple enlace, cuándo son con un doble enlace, cuándo son circulares con simple enlace y cuándo son circulares con doble enlace. ¿Qué sucedería si tu primera estructura que hubieras visto tiene todas estas propiedades? ¿Cómo lo hubieras entendido? Si te das cuenta, hemos aprendido así, fuimos gradualmente viendo cada una de las estructuras desde con la mayor restricción que tenía, con un poquito más de libertad, y ahora tenemos una que nos permite hacer todo esto y más.
Y todavía vamos a ver que después de estos hay otras estructuras más arriba que incluirán todas estas características. Pero en este momento nos vamos con listas. ¿Sí? Vamos a ver que podemos ver que un árbol tiene ciertas propiedades similares a estas. Y vamos a ver que todas esas estructuras se pueden reducir a grafos. Obvio, en su momento ya vamos a ver esa parte. ¿Sí? Pero pues vamos a entender que el grafo es el que incluye todas las estructuras con ciertas características. Pues un grafo, o sea, si yo aprendo grafos en su momento, pues puede decirse que puedo determinar todas las estructuras. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, básicamente ahí se está entendiendo que al usar lista usa los subconjuntos de las tres funciones que hemos visto, de las tres estructuras, las tres funciones, y la va juntando en un solo estructura, nada más con restricciones que no tienen, que usan cada estructura. Sí, es correcto. Si te das cuenta, quiere decir que incluye todas esas propiedades y un poquito más. ¿Sí? Es correcto. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Se podría aplicar también cuando queremos hacer un diagrama y queremos crearle las tablas. Espérame. Quiero decir, yo tengo un diagrama. De ese diagrama yo puedo verle sus subconjuntos en una manera en que pueda crear esa base de datos, y de esa base de datos tiene las restricciones que yo busco. ¿Cómo lo visualizo en el sistema? Pues, Okay. ¿cómo? Ya te entendí. ¿Qué sucede? La lista como tal es una estructura que ya nos va a permitir manipular diferente información. Yo les comentaba que puedo tener diferentes atributos. Tú dices algo relacionado a una base de datos. Ok. Sí. Una base de datos la puedo, hasta cierto punto, la puedo identificar como una lista, pero es un poquito, ¿sí? Más que nada, yo definiría en este caso la forma más rápida de una lista en donde efectivamente si tienes un atributo que en este caso es tu índice de datos, existen diferentes relaciones, ¿sí? Que no necesariamente son lineales, ¿cierto? Gordo. Profesor, le escucho entre medio cortado. Hasta que me habló está entrecortado. No lo escuché muy bien. Pero en pocas palabras, básicamente, es un mismo ejemplo, Okay, pero basándonos en el sentido de que cuando queremos crear una base de datos... No, lo que sucede que, espérame, ¿qué viene siendo entonces? Una base de datos es algo más complejo que una lista. ¿Sí? Sí puedo visualizarla, pero como una lista, pero ¿qué sucede en una base de datos? En una base de datos tiene diferentes tipos de relaciones, ¿cierto? Sí. Cierto. Entonces, si te das cuenta, ya no es tan lineal como una lista, ya sea, aunque yo la maneje circular, ¿sí? Entonces ya no es tan lineal. ¿Qué viene siendo? Entonces, todavía vamos a ver otras estructuras que ahora sí, esta estructura sí te puede representar una base de datos, aunque las bases de datos son un poquito más genéricas. Diga, estructuras es para que tú logres visualizar de esas tipo de bases de tipo de elementos, cómo van funcionando. ¿Ok? Por ahorita imagínate que tienes una estructura de datos lineal o circular que tú vas a poder manipular para poder insertar datos en cualquiera de los tres puntos, al principio, al final o en medio. ¿Ok?
Sí, profesor. Dejémoslo hasta Pero ahí. yo sí, aún ¿Sí? le sigo escuchando entrecortado, pero sí, sí entendí. Que le escucho Sí, entrecortado. porque No sé te si es mi digo, internet, pero verlo así, ok. No sí, te no hay problema. preocupes, de todos modos está grabando y ya lo vas a poder repasar. Lo que te digo, ya verlo como una base de datos, una estructura de datos como una base de datos, pues no. La estructura es un poquito más pequeña que el concepto genérico de una base de datos. ¿Ok? Pero se ve en el sentido del modelado, por eso cómo podemos modelarlo, en pocas palabras. Puede O sea, ser. como hacerlo en Excel, porque en Excel te permite hacer un registro, una agenda y cosas así. El mismo Excel te Ok, lo sí, aplica. ok. Sí, porque Excel como tal en realidad no es una base de datos, es como un sistema manejador de archivos, ¿no? Sí. O sea, no tiene todas las propiedades de una base de datos. Una base de datos es ya las propiedades que tiene son diferentes. Ok, sí, imagínatelo así como un sistema manejador de archivos en donde tú puedes meter elementos en cualquiera de los 3 puntos, al principio, en medio o al final. Ok, dejo de grabar. Sí, profesor.